parte de la noticia. Ya en febrero son las próximas elecciones. Ya estamos a la vuelta de esquina. Allá mismo. Esto abrimos y cerramos los ojos y es como un hielo, como decían, un hielo en forma de pescado en un vaso de whisky. No durará nada que ya estemos votando los ecuatorianos. Y uno de los precandidatos hasta el momento es el abogado Pedro José Freire. Él es precandidato presidencial del movimiento Suma. Abogado, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Guillermo, buenos días amigos de Así Amaneció, un gusto estar nuevamente con ustedes, gracias por tenerme aquí. Pedro José, la última vez que lo entrevistamos, usted estaba tratando de que su amigo Jan Topic siguiera adelante con su precandidatura y ahora usted es candidato. En cuestiones de nada cambia el panorama electoral del Ecuador. ¿Qué nos trae usted a la mesa para pensar, una vez que ya sea candidato oficial, en votar por usted? Bueno, primero recordarles un poco a los ecuatorianos, a todos nuestros compatriotas, por qué es que estoy aquí. En realidad, lo mío es un camino que comenzó en el año 2015 como una protesta ciudadana en contra del autoritarismo. Una de las cosas que más me mueve como republicano y liberal que soy es luchar siempre por una sociedad en donde las libertades se respeten. Y, em, y me mantengo en ese esfuerzo. Es lo que ha hecho que en 2021 primero consigamos un partido para exhibir un plan de gobierno en el que ya hablamos de temas de inseguridad, en el que ya hablamos de la manera de combatirlo en los estamentos de control del Estado y que evolucionó. Primero hacia la elección en la alcaldía de Quito, perdimos por 1.300 votos a pesar de que usamos poquísimos recursos. Y de ahí al plan de gobierno que elaboramos con Jan Topic para las elecciones del año 2023, para este periodo interino. Nuestro conocimiento, nuestro permanente estudio de las cosas que se tienen que hacer, en mi caso la experiencia en los sectores estratégicos de ya 27 años de trabajo, en el que he podido tener la suerte de participar en muchos de los más grandes proyectos de infraestructura del país, en los que se han creado decenas de miles de empleos. eh, me, me da la tranquilidad y al mismo tiempo la gran preocupación de que es responsable participar en esta elección con la motivación que tengo desde hace un mes. No pensaba participar en esta elección para nada. Mi interés en esta elección era que participe Jan, Lo recordamos. pero encontré una motivación específica en una de las dos cosas que más nos tienen afectados a los ecuatorianos como consecuencia de la mala economía, siendo la primera la inseguridad y la siguiente, una que pude ver en carne propia en el Darién, que es la migración calamitosa de ecuatorianos, eso que dicen migración involuntaria, que al final es la decisión voluntaria de tener que escoger entre el suicidio o cruzar el Darién. Así es. Y estoy aquí porque estoy preparado para esto. Viendo además quiénes más son candidatos, me siento más motivado porque creo que tenemos mucho que aportar en este proceso, mucho más que la mayoría de candidatos. Yo tengo una consulta que le quiero hacer y se la voy a hacer a todos los candidatos y precandidatos. Es el tema de la deuda externa, es el tema de cómo manejar la deuda. ¿Qué es para usted primero, pagar la deuda externa o la interna? Yo creo que no son cosas que se pueden ver por separado. Resulta demasiado fácil pensar que es lo uno o lo otro, cuando en realidad ambas cosas en realidad están íntimamente ligadas. Vamos a ponerle así. Si tú eres, Guillermo, un padre alcohólico, estás entrándole a la copa continuamente y estás endeudado con el banco y vas al banco y le pides plata para evidentemente nada en concreto, el banco va a asumir que vas a seguir bebiendo y claro, no te va a querer prestar. Si vas donde el vecino y le dices, pongámonos un negocio juntos, el vecino va a ver que en realidad estás bebiendo y que tampoco el banco te prestó plata y probablemente tampoco va a querer hacer negocios contigo. Pero si vas al banco en esa condición y le dices, ¿sabe qué, señor? Estoy enfermo, estoy bebiendo, pero he aprendido cómo se hace pan y vengo a decirle que me preste un poco de plata para comprar harina. Y vas y le dices al vecino, préstame tu grifo de agua, porque el banco me va a prestar para la harina, para hacer el pan, ser mi socio. Es probable que puedas empezar a levantarte. Yo creo que ambas cosas se muestran en una actitud. Tenemos que ser responsables por nuestra gente primero. En el plan de gobierno con Jan
visualizamos la necesidad de dar de comer 3 veces al día a los niños y adolescentes. Es por ahí por donde empieza a justificarse la necesidad de nuestra harina. Si nosotros le damos de comer a los chicos que hoy están yéndose del país, se están yendo al demonio, perdón el término, sea porque se vuelven presas de las organizaciones criminales o tienen que emigrar para poder sobrevivir, o se suicidan, literalmente. Y lo que hacemos es mantenerlos en los colegios, darles educación, alimento 3 veces al día y deporte. Empezamos a construir una credibilidad que hace que desde fuera del país, lo que nos prestan, se den cuenta de que nos interesa primero nuestra gente. Segundo, a quienes pueden invertir en el país, a que nuestro compromiso es con el país. Si la caridad comienza por casa, tenemos la posibilidad no solo de renegociar y tratar la deuda de 10, objetivamente 8 maneras diferentes a las que se están usando hoy, y tenemos la posibilidad de atraer inversión para hacer lo que sabemos hacer, que es usar la tierra. Ecuador es un país que ha sido líder mundial en la exportación de muchas cosas, camarones, palma en su momento, banano, cacao, ahora estamos haciendo ya terminados de chocolate. Hay muchas cosas que podemos hacer y la tierra está ociosa por falta de voluntad, pero sobre todo falta de conocimiento de los políticos cuando acceden al Estado. Estamos conversando con Pedro José Freile, precandidato a la presidencia de la República. Pedro José, muchas gracias por acompañarnos. Vicente Andrés Tallano lo saluda. Con respecto a la parte social, ¿no? Es crucial. Sabemos que las arcas del Estado están complicadas. Sabemos la situación, la grave crisis por la que a la que se enfrenta el Ecuador en este momento, pero en esa crisis que es económica, no podemos dejar de lado la crisis social. Y es ahí donde quiero preguntar cuáles serían o creen en su perspectiva que son estos proyectos emblemáticos o grupos de atención prioritaria a los cuales se debe atender, valga la redundancia, con prioridad para recuperar el tejido social y justamente pues luchar contra la pobreza extrema que está acechando cada vez más a millones de ecuatorianos. Yo lo pongo sobre la mesa porque además aspiro a que quienes van a correr en estas elecciones ubiquen en dónde están realmente las prioridades en las que se debe atacar. El Ecuador ha dejado en los últimos años, por falta de preparación de los políticos, que se nos impongan agendas externas respecto de lo que parece importante. Voy a poner un ejemplo específico. Durante los últimos 3 años, tú vas a cualquier evento político o diplomático, y si no dices por lo menos 3 veces desnutrición crónica infantil, eres un desclasado, un desfasado, alguien que no es políticamente correcto. Entonces todo el mundo empieza a repetir esto, pero empieza a repetirlo irreflexivamente, más allá de que es un fenómeno real. Sí. Es para poder cumplir con una agenda. Durante el último año, yo tuve la oportunidad por uno de mis clientes de ver muy de cerca cómo funciona la gestión del MIES. Lo mío es del sector de energía y entré por un tema de contratación pública a ver 2 de los proyectos más grandes en sectores vulnerables del IES, específicamente a las personas de apoyo de las personas vulnerables, quienes requieren de asistencia permanente, quienes requieren de ayudas técnicas y al diario necesitan una persona que les dé cuidado permanente. La política, para poder lidiar con esas personas que le dan cuidado a los más vulnerables, para ponerte ejemplo, tiene en discusión 9 años, 6 consultorías, cerca de 25 millones de dólares y no sabemos todavía cómo hacerlo. Esa, digamos así, es un problema complejo, identificado, específico de personas en condiciones vulnerables que tenemos que atender. Pero yo creo que en una familia, si tú tienes uh, hijos, uno con talentos muy grandes y otro con pocos talentos, tienes que garantizar el cuidado del más débil, dándole al máximo la potencia al que puede sacar adelante a toda la familia. Dentro de la familia del Ecuador, yo creo que quienes están más amenazados, pero además son los más fuertes, son los jóvenes, desde la inicial hasta el bachillerato. Además de que no debería ser solo bachillerato, sino bachillerato técnico, y es en los que tenemos que concentrarnos. De cómo hacemos el cuidado con ellos. No, tenemos 20 opciones de ayudas técnicas que simplemente implican utilizar el Ministerio de Inclusión Económica de manera responsable para poder atender a todos los grupos de atención específica. Pero lo primero es demostrar que en donde está el capital humano principal, que son niños, adolescentes y jóvenes, en donde tenemos que apostar para 3 cosas: puedan vivir en sus hogares, puedan comer todos los días y hacer deporte mientras se educan de una manera consistente. La seguridad social, Pedro José. Un déficit tremendo, la situación caja chica de algunos gobiernos,
y todos no perderíamos el tiempo sobre diagnosticando, pero creo que es algo que lo conocemos Sí, todos sí, y sí, los sí, oyentes eso también. ¿Cuál es su postura con respecto a esto? ¿Cómo sanear y recuperar el IES y que los aportantes y todos estemos tranquilos de que hay una salida al final del túnel con el IES? Bueno, como liberal ecuatoriano, yo soy un enamorado de la Revolución Juliana, es el proceso político que inspira mi motivación histórica. O sea, el background político mío viene de la idea de que la seguridad social es clave, no solamente para ayudarnos cuando llegamos a estar insubsistentes económicamente, sea por vejez o por enfermedad, cuando necesitamos haber logrado ahorro, sino que esencialmente nos permite visualizar una sociedad que es más sana, en donde somos más independientes, más tiempo. El ahorrar lo que logra es libertad. Y la primera cosa es, necesitamos educación para aprender a ahorrar, porque en el Ecuador no tenemos educación, cultura financiera. Pensamos que vamos a ser inmortales y cuando todavía estás medio sano, crees que nunca vas a necesitar el ahorro, entonces sigues pedaleando, como somos emprendedores, comerciantes y tal. Eso no nos da, si no nos da el sistema educativo esa visión, ninguna necesidad de ahorrar, hasta que realmente ya es muy tarde. Entonces, es indispensable que el Estado ecuatoriano le devuelva al sistema de seguridad social la plata que poco a poco le ha ido mermando haciéndole caja chica. Pero la otra es que para que funcione, no necesita más democracia y participación en sus directorios. Necesita una administración de un directorio tal cual una corporación privada, en donde las personas que administran están escogidas por su capacidad, no por su afiliación, no por su representatividad. Y tercero, es un sistema en el cual yo creo que todavía tenemos algunos años por delante en donde la fórmula de cierta obligatoriedad para el ahorro hasta que exista cultura es indispensable. Pero la devolución del Estado, la cultura del ahorro y la administración en modo privado es lo único que nos puede garantizar en el largo plazo que cuando llegue la edad de estar como Guillermo Hidalgo, de pronto sí podemos jubilarnos con una pensión. Son las 9:35 de la mañana. Estamos conversando con el abogado Pedro José Freile, quien es precandidato presidencial del movimiento Suma. Abogado Freile, Priscila Jacome le saluda. Ya un poco para Hola, cerrar esta Priscila. conversación y después de todo lo que usted ha expuesto, usted ya tiene experiencia política y ya ha participado en contiendas electorales. ¿Cuál va a ser, en este caso, la propuesta para poder llegar a los votantes y lograr conquistarlos? Te voy a ser súper sincero. Hay gente más inteligente y preparada en cómo se hace la campaña que yo. Alguien, un amigo y de hecho un hombre sabio que ya estuvo participando en decisiones de gobierno, hace 24 horas me dijo, tú tienes un defecto terrible y es que estás dedicando el tiempo a pensar cómo vas a gobernar y no estás pensando en cómo vas a ganar. Yo lo que le decía es, lo responsable para un político es pensar en eso, en cómo se va a gobernar. Cómo ganar la campaña está en manos de personas que son expertos en hacerlo. Mi deber ahorita es seguirme concentrando en que estos temas que son importantes lleguen al oído de quienes van a estar de candidatos, porque todos tienen el riesgo de llegar a gobernar y no Abogado, puede pero volver a todo, pasarnos por el voto útil que tengamos otro presidente impreparado, como tuvimos con el señor Lazo, lamentablemente, que nos dejó a todos fríos porque resultó que ha estado impreparado después de tanto tiempo, abogado, o pero como el hay actual algo que presidente, hacer que con tan diferente. corto tiempo tampoco toma decisiones porque no tiene gente preparada con él. En este caso, algo hay que hacer diferente, porque usted ya viene de una experiencia previa. A eso voy. ¿A cuál es la mira diferente que tiene que hacer en esta ocasión para poder conseguir esa meta que usted se ha propuesto? Yo creo que el tema no es pensar tanto, o sea, hay muchas cosas que se pueden implementar, pero como te digo, yo no soy un especialista en marketing y esas cosas. Para mí lo primero es seguir siendo auténtico. No puedo cambiar mis ideales, no puedo decirte que me volví más de izquierda porque esté de moda o más de derecha, porque si yo sigo siendo republicano, liberal y lo que estoy proponiendo tiene ahora más contenido, tiene más responsabilidad de mi parte. Y de hecho, no tengo miedo a mantenerme en la autenticidad que me caracteriza y en los valores que me inspiran. Si yo quisiera vender algo distinto solo para ganar, le mentiría a la gente y eso es algo que los ecuatorianos ya no podemos admitir en los políticos. Así que mi apuesta es ser una mejor versión de mí y apostar a comunicar mejor estas cosas que necesitamos hacer por el país. Queremos agradecerle al precandidato por el partido Suma, Pedro José Freile. Pedro José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le deseamos la mayor de las suertes en las primarias y en su carrera hacia la presidencia. Tiene un largo tramo, usted sabe más que nadie,
que hay que tener pie de teflón para evitar esos insultos y una cantidad de cosas, de agravios y una cantidad de cosas que los candidatos sufren hoy en día. Muchísimas gracias nuevamente. Guillermo, a ti, a ustedes en Así Amaneció, muchísimas gracias. Un abrazo a todos los ecuatorianos y retroceder, nunca rendirse jamás. Tiempo difícil viene, pero hay que trabajar con ganas. Un abrazo. Así es, era Pedro José Freire, precandidato a la presidencia de la República por el partido Suma.